Los vencedores, las primicias, el hijo varón y los vencedores de la gran tribulación. Capítulo 3. Características de las primicias. Los creyentes que han de ser las primicias deben alcanzar algunas características que la Biblia describe con detalle, además de las que ya tratamos en el capítulo anterior de este libro. Primero, fueron redimidos de entre los de la tierra. La primera característica que tienen las primicias es que fueron redimidos. Redimidos quiere decir comprados de entre los de la tierra. 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 1, versículo 3. Todos los creyentes hemos sido comprados, redimidos de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3, versículo 13. La ley, que aunque es buena, santa y justa, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Romanos 7, versículo 12, capítulo 8, versículo 3. Debido a nuestra imposibilidad de cumplir la ley por causa de la debilidad de nuestra carne, se convirtió en un obstáculo insuperable entre Dios y nosotros. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos capítulo 7, versículos 21 al 23. Para vencer la imposibilidad nuestra, Dios, en su amor, se hizo carne. Cumplió la ley por nosotros y nos introdujo en la ley del Espíritu de vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, versículos 3 y 2. Y de esta manera cumplimos todos los requisitos exigidos por Dios en la ley. Los redimidos que viven actualmente en la tierra, la mayoría siguen a hombres, doctrinas y organizaciones diferentes, pero no siguen al Señor. Sin embargo, de entre ellos el Señor llama a los 144,000 que han de conformar las primicias. Nótese que la Biblia dice que estas primicias no son tomadas de determinada, entre comillas, iglesia, ni de cierta organización, sino de entre todos los hijos de Dios que están en la tierra. Fueron redimidos de entre los de la tierra. Esas primicias son aquellos que tienen intimidad con Él. Si entendemos los principios que Dios ha establecido en su palabra, podremos entender la revelación que Él nos da en nuestro espíritu. Por ejemplo, un principio establecido en la palabra es que casi todas las semillas de la verdad están sembradas en el libro de Génesis, desarrolladas a lo largo de toda la Biblia y cosechadas en Apocalipsis. Desde esta óptica, cuando vemos la historia de la creación del hombre en Génesis 2, encontramos que el centro del huerto de Edén, donde Dios puso al hombre para tener comunión con Él, estaba el árbol de la vida, que representa a Dios mismo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. El centro del huerto de Edén era Dios, y debería ser el centro del vivir del hombre. Desde ese árbol salía un río que regaba todo el huerto y luego se repartía en 4 brazos. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Génesis capítulo 2, versículo 10. Sabemos que el número 4 hace referencia a la creación, y cuando el río se reparte en 4 brazos quiere decir que puede llegar a todos los extremos de la tierra. Ese río además representa el Espíritu Santo que hemos recibido los creyentes. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan capítulo 7 versículos 38 y 39. Lo cual quiere decir que el Espíritu llega a todos los extremos de la tierra y puede llenar, gobernar y dirigir a todos los hijos de Dios sin importar dónde se encuentren. Lamentablemente esta no es la práctica del cristianismo, porque en cada congregación hay ciertas personas con diferentes títulos, tales como pastor, reverendo, anciano, presbítero, apóstol, papa, cardenal, obispo, cura, etc., que tiene como oficio controlar a los creyentes y no permiten que estos sean gobernados por el Espíritu Santo. Les hace falta la realidad de 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción que mora en nosotros, que no es nadie distinto a Dios como el Espíritu Santo, es quien debe gobernarnos. A ella debemos acudir y no a los hombres que se autonombran líderes y enviados de Dios, o que son nombrados por otros hombres que consideran a sí mismos propietarios de una función, pero que es exclusiva del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11. El Señor está buscando en este tiempo aquellos que quieran ser íntimos con Él, y ellos serán las primicias que estarán con el Cordero en el monte de Sión. No depende de que se pertenezca a alguna organización, o de estar bajo la cobertura de determinado líder, o de seguir ciertas doctrinas, sino de ser enseñados directamente por la unción. Depende de conocer al Señor y seguirlo a Él. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hebreos capítulo 8 versículo 11. Segundo, no se contaminaron con mujeres. La segunda característica de las primicias es que son creyentes que no se contaminan con mujeres y se mantienen vírgenes mientras viven en la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Apocalipsis 14, versículo 4. Si le diésemos una interpretación literal a la palabra, incurriríamos en serios errores que nos desviarían de la verdad que el Señor quiere mostrarnos. Si no contaminarse con mujeres tuviera que ver con relaciones sexuales, sería muy difícil que el Señor encontrase miles de hermanos que reúnen esta condición, e implicaría que ningún hermano que ha estado unido en matrimonio podría aspirar a ser parte de las primicias. Tampoco las hermanas podrían ser parte de las primicias, porque son los hombres los que tienen la posibilidad de contaminarse con mujeres y no las mujeres las que puedan cometer tal acción. No contaminarse con mujeres y ser vírgenes no se refiere a la intimidad sexual, porque en ese caso el matrimonio sería algo abominable para Dios, mientras que en verdad es muy agradable para Él, ya que es un tipo del matrimonio entre Dios y el hombre, lleno de pureza y santidad. Es obvio que creyentes que aman al Señor no caen en pecados sexuales, porque su amor les impide cometer tales acciones. Recordemos que la palabra de Dios se interpreta a sí mismo, y debemos ser cuidadosos para no agregarle ni quitarle nada de lo que hay en el corazón de Dios cuando hizo que ella se escribiera tal como está escrito. Lo que sí necesitamos es que el Señor nos revele en nuestro espíritu su palabra, para que podamos conocer sus misterios y tener una clara visión en nuestra alma mediante la iluminación de los ojos de nuestro corazón. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 2 al 4, podemos encontrar una ayuda invaluable para entender el versículo 4 de Apocalipsis 14. Leamos esos 3 versículos. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sencillez y fidelidad para con Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo manifiesta que cela a los hermanos, pero no con un celo humano propio de la carne, sino que los cela con celo de Dios. El apóstol era un creyente totalmente saturado por Dios y sentía por los hermanos el celo del Espíritu Santo. El celo que sentía el apóstol por los hijos de Dios se basa en el hecho de que él los había desposado con un solo esposo, como una virgen pura, a Cristo. Estar desposado no es estar casado, sino estar comprometido en matrimonio, pero aún sin casarse. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, Mateo 1:18. María estaba comprometida para casarse con José, y antes de que se casaran, es decir, se juntasen, se encontró embarazada del Espíritu Santo. Cuando recibimos al Señor creyendo en Él, fuimos desposados, es decir, fuimos comprometidos para casarnos con Cristo, y ahora esperamos esa boda, que será las bodas del Cordero, en las cuales el Señor se casará con una parte de los creyentes, aquellos que serán los vencedores, los que a la vez estarán conformados por las primicias, el Hijo varón y los vencedores que salen de la gran tribulación. Ahora estamos en el proceso de desposorio, el que podemos comparar con el noviazgo de una pareja que es anterior al matrimonio. El peligro de ser corrompidos a través de los sentidos. En esta etapa, Pablo nos advierte acerca del peligro que tenemos los creyentes de ser corrompidos por Satanás en nuestros sentidos y apartarnos de la sinceridad y fidelidad debidas a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. La primera advertencia que hace el apóstol es con respecto a los sentidos, por medio de los cuales podemos ser engañados por Satanás y desviarnos de la sinceridad y fidelidad para con Cristo. Cuando Satanás engañó a Eva en el huerto de Edén, lo hizo influyendo sus sentidos. Y el primero de los sentidos que atacó fue la mente, que es la parte principal del alma humana. El maligno abordó a Eva tocando su mente y haciendo que ella dudara de la palabra que Dios les había dado. Es más, Eva ni siquiera tenía claridad sobre el mandato de Dios con respecto al árbol de la ciencia, del bien y del mal. Veámoslo en Génesis 3, versículos 1 al 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. El diablo atacó directamente la mente de la mujer y la puso a pensar. Cuando ella le respondió, automáticamente entró en confusión. Obsérvese la respuesta de la mujer: del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. El árbol que estaba en medio del huerto de Edén, en el centro de él, no era el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino el árbol de vida. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. Génesis capítulo 2, versículo 9. Dios deseaba que el hombre comiera del árbol de la vida, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque comerlo tiene como resultado la muerte. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. Aquí puede verse con claridad la confusión que tenía Eva al responder que la prohibición de Dios era con respecto al árbol de la vida, que estaba en medio del huerto, y no con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás aprovechó esta confusión para sembrar más dudas en el alma de Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3 versículos 4 y 5. Satanás fue tan atrevido que trató a Dios de mentiroso y engañador, porque lo acusó ante Eva de que él les había mentido, sabiendo que si comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, serían iguales a Dios, conociendo el bien y el mal. La mentira es la expresión de Satanás, porque él es mentiroso desde el principio, y cuando habla, no puede hablar sino mentira, aunque si hablar algunas veces tenga alguna apariencia de verdad, pero no es más que mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8, versículo 44. La gente que está en el mundo acostumbra a mentir, y las personas que se habitúan a decir mentiras tratan de hacer ver que sus fallas están en los demás y no en ellos. Eso es exactamente lo que hizo Satanás con Eva. Él es mentiroso y quiere mostrar que el mentiroso es Dios. El versículo 6 es muy diciente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Una vez que la confusión entró en Eva, tuvo una visión. Vio que el árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno para comer. El mundo está lleno de esta clase de visiones, y por eso la gente considera que siendo bueno, todo el problema de la salvación está resuelto. Y tristemente lo mismo ocurre con el cristianismo contemporáneo. Los hermanos que están allí, en su inmensa mayoría, viven haciendo cosas buenas para Dios, creyendo que con sus obras pueden agradarlo, pero no se dan cuenta de que todas sus obras no son más que un engaño del enemigo de Dios para separarlos de la sinceridad y fidelidad para con Cristo. Eva vio también que el árbol era agradable a los ojos. El sentido de la vista juega un papel bien importante en nuestra relación con Dios y también en la caída de su propósito. Esta es la razón por la cual el Espíritu nos advierte a través de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Satanás tiene un sistema organizado que se llama el mundo, donde está el bien y el mal, porque se origina en el árbol de la ciencia del bien y del mal, y por medio de él tiene cautivo a todo el mundo, lo tiene postrado ante él y engaña también a los creyentes. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. También vio Eva que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, pero esta sabiduría no es la que proviene del Espíritu, no es la sabiduría de lo alto, la cual tiene como características que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3, versículo 17. La sabiduría que procede del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que despertó la codicia de Eva, es animal, terrenal y diabólica. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
Santiago capítulo 3 versículos 14 y 15. Cuando se habla que la sabiduría es animal, no se refiere a los animales porque en ellos no hay sabiduría, sino que se refiere al alma porque la palabra ánima es alma. Entonces es una sabiduría que se origina en el alma. Pero el hombre natural, anímico, del alma, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. El hombre natural aquí es el hombre animal, el hombre que vive en su alma, el hombre que no usa su espíritu humano para discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, sino que permanece en su mente tratando de conocer las cosas de Dios solamente con su mente. Este hombre mental nunca podrá discernir las cosas que son del Espíritu. De lo anterior podemos inferir un principio que es muy valioso para que los creyentes puedan tener una vida espiritual exitosa, agradable al Señor. Tengamos claro que Dios tiene un propósito con sus hijos, hacer que lleguen a ser iguales a Él en vida y en naturaleza divina. Todos los hijos de Dios un día seremos iguales a Él en vida y en naturaleza divina, pero no en la deidad. Recordemos que la deidad es la característica que hace a Dios único, no comparable con ninguna criatura, y lo hace el único ser adorable en el universo. Nadie distinto a Dios merece ni debe ser adorado, y esa es la deidad. En cuanto a su naturaleza divina y a su vida eterna, Él sí quiere que lleguemos a ser sus iguales, y poco a poco lo vamos logrando, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 13. Satanás sabía que este era el propósito de Dios, y como no tenía nada mejor que ofrecerle a Eva, le prometió que comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre llegaría a ser igual a Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3 versículo 5. Dios entonces tiene un propósito y Satanás trata de imitarlo prometiéndole a Eva lo mismo. El diablo se ha esforzado a lo largo de los siglos por hacer que el hombre iguale a Dios. Podemos ver esto en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La clonación de seres vivos, entre ellos los humanos, permite que el hombre, entre comillas, haga seres humanos según su deseo, color de la piel, de los ojos, del cabello, estatura, raza, etc. Hoy es posible modificar las características de un ser humano al gusto del hombre, gracias al descubrimiento del genoma humano y a la posibilidad de clonar seres vivos. Recientemente los científicos han logrado producir células vivas a partir de materiales sintéticos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Satanás se esfuerza cada día para que el hombre logre más adelantos científicos y tecnológicos, porque sabe que en ese desarrollo tiene una fuente poderosa para alejar al hombre de Dios, y busca enaltecerlo hasta que éste se haga un Dios. Esa fue la intención de Satanás antes de su caída, hacerse igual a Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, capítulos 12, versículos 12 al 14. Debido a que fracasó en su intento y fue juzgado por Dios, mas tú derribado seres hasta el Seol, a los lados del abismo, Isaías 14:15, no ha perdido la esperanza de lograrlo mediante el hombre. Estas afirmaciones plantarán un interrogante para los creyentes, especialmente si se trata de jóvenes.
Un joven creyente debe estudiar, debe cursar y terminar un bachillerato, obtener una carrera profesional en la universidad y graduarse, hacer una maestría y obtener un doctorado. Claro que debe hacerlo. Es necesario que los jóvenes creyentes se preparen, que obtengan una carrera profesional, si es posible que cursen una maestría y un doctorado, pero deben ser cuidadosos en que toda esa preparación no los aleje del Señor, que no los lleve a ser infieles al Señor, que se mantengan comprometidos, desposados con el Señor. Los jóvenes deben ser cuidadosos para que sus estudios no sean un medio por el cual Satanás los extravíe de la sencillez y fidelidad para con Cristo. Si en el medio en que se desenvuelve un joven creyente hay un fluir genuino del Espíritu, tenemos la seguridad de que por más preparación que obtenga en el mundo secular, esa preparación no lo alejará del Señor, sino que mantendrá por Él un amor inconmovible. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. 1 Corintios 16, 22. Esperamos que hasta este punto haya mucha luz sobre el tema de no contaminarse con mujeres, permaneciendo desposados con Cristo como vírgenes puras, la cual es la segunda característica de las primicias. Otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. Pero aún hay otro aspecto que debemos considerar con respecto a ser vírgenes, porque por este podemos perder nuestra fidelidad y sencillez para con el Señor. Lo encontramos en 2 Corintios capítulo 11 versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. La conjunción causal porque es un enlace entre los versículos 3 y 4. Es decir, que lo descrito en el versículo 4 tiene que ver con ser engañados por el enemigo en los sentidos y extraviados de la sinceridad y fidelidad para con Cristo. Aquí hay tres aspectos distintos que son predicados por algunos: Jesús, el Espíritu y el Evangelio. Tengamos claridad que Jesús, el Espíritu y el Evangelio son únicos y fueron establecidos por el Espíritu en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, y los creyentes deben ser cuidadosos porque hay muchos predicadores que enseñan a un Jesús distinto, a un Espíritu diferente y un Evangelio falso. De estos está minado el cristianismo actual. El Espíritu Santo mismo lo advirtió a través de Pablo cuando dijo: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. El evangelio fue anunciado por el Espíritu, y aunque para ello usó a Pablo y a otros santos, el evangelio no es inspiración de Pablo ni es invención suya, pues él mismo afirma: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12. Pablo no predicó su propio evangelio, sino que predicó el evangelio que le fue dado por revelación de Jesucristo. Y dice que si aún él mismo, un ángel del cielo, anunciaran un evangelio diferente a ese que ya fue revelado y predicado, sea un maldito. Ni siquiera Pablo podía tomarse el atrevimiento de cambiar el evangelio que el Espíritu había anunciado a través de él. Y lo que uno oye y ve en los, entre comillas, ministerios evangélicos contemporáneos es precisamente todo lo contrario. Son personas, los predicadores, que no tienen un ápice de revelación y viven inventando un montón de historias y fábulas mentirosas, algunas aparentemente basadas en la Biblia,
pero acomodadas a sus intereses con el fin de atraer los creyentes hacia ellos. Todos los creyentes del Señor Jesucristo debemos buscar que Él nos revele su palabra, para que podamos conocerlo en nuestro espíritu y verlo en nuestra alma. El Espíritu, sabiendo de estos peligros, impulsó a Pablo a orar en Efesios capítulo 1, versículos 16 al 19. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esta debe ser una de nuestras oraciones frecuentes, para que en nuestro espíritu tengamos revelación y conocimiento de Él, y con esa sabiduría que viene de lo alto, podamos comprender en nuestra mente todo lo relativo al Señor y a su plan eterno. Hoy, como en el tiempo de Pablo, necesitamos recibir el Evangelio mediante revelación, y revelación de Jesucristo, que es el Espíritu. Es necesario hacer uso de la unción que el Señor nos dio, para que mediante ella, el verdadero Jesús, el único Espíritu, y el genuino Evangelio nos sean revelados, y no creamos a aquellos que vienen anunciando a un Jesús, a un Espíritu y a un Evangelio diferentes. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pablo le reprochó a los corintios, de la misma manera que el Espíritu hoy reprocha a los creyentes, el hecho de que cuando vienen algunos predicando estos tres aspectos diferentes, los toleran. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 4. Es duro tener que hablar con tanta franqueza, pero no se debe poner el candelero debajo del almud. Por el contrario, tratamos de ponerlo en lo más alto para que su luz alumbre a todos los que están en casa. Hoy en cada congregación cristiana se predica un Jesús diferente al que está en la Biblia. Los hermanos reciben un espíritu diferente y toleran un evangelio diferente. Cada congregación en el cristianismo, sea denominado libre, es una división de la iglesia, porque los hermanos, incluidos los líderes, no viven en la comunión del Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios por la cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Primera a los Corintios 1, versículo 9. Esta es la única comunión, y a ella fuimos llamados. No fuimos llamados a la comunión de un líder, de una organización, de un ministerio distinto al del Espíritu o de una doctrina, sino a la única comunión, la del Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. Igualmente las congregaciones son divisiones, porque los santos que hay allí no son diligentes en guardar la unidad del Espíritu, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, versículo 3. La unidad del Espíritu no se guarda porque un grupo de hermanos se ponen de acuerdo para guardarla, sino porque cada uno de los hijos de Dios busca en su espíritu ser uno con el Espíritu. Es diligente en poner su mente en el Espíritu, en buscar comunión íntima con el Señor, en buscar revelación de su palabra, de quién es Él, de agradarlo, de ser guardado y gobernado por el Señor. Cuando en esta tierra hay hermanos que decidan buscar al Señor, no siguiendo a hombres, podemos estar seguros de que el Señor unirá a esos hermanos y los enseñará a ser unánimes, a hablar la misma cosa, a tener el mismo sentir, a no estar divididos y a seguir la misma regla, y ellos serán las primicias, los que no se contaminan con mujeres
y mantienen su virginidad para el Señor. Fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa, y que no hay entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera a los Corintios capítulo 1 versículos 9 y 10. Usted entonces preguntará, ¿esto quiere decir que debo dejar la organización en la que me congrego e ir a otro grupo? No, querido lector oyente. No le estamos pidiendo que deje nada, sino que se vuelva al Señor, que no siga a hombres, que no tolere un Jesús distinto al que es revelado por el Espíritu, que no acepte un espíritu diferente al que quiera el Señor, y que no acepte un evangelio distinto al que es anunciado en la Biblia, y que todo esto se puede recibir solamente mediante revelación. Si usted toma esta decisión en el Señor, puede estar seguro de que Él lo guiará a donde quiere y lo unirá con aquellos que de corazón puro invocan el nombre de Cristo. Para concluir esta característica de las primicias, diremos que seguir a hombres, comuniones y ministerios particulares, organizaciones y doctrinas, quienes quiera que ellos sean, es ser infieles al Señor y es perder la virginidad y contaminarse con mujeres, lo cual conduce a perder la oportunidad de ser las primicias, aquellos 144,000 que estarán en el monte de Sión junto con el Cordero, cantando un cántico nuevo que solo ellos pueden aprender y que será entonado delante del trono de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. Usted es quien decide. Tercero, siguen al Cordero por donde quiera que va. Esta es la característica de los 144,000 que están de pie con el Cordero sobre el monte de Sión, que tienen el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente, y que cantan un cántico nuevo delante del trono de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes, cántico que solo puede ser aprendido por ellos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14, versículo 4. Es necesario tener claridad en el sentido de que el seguimiento al Cordero por donde quiera que va no es un evento futuro, sino que es un presente permanente, es un hoy continuo. No dice la palabra que los 144,000 seguirán al Cordero, sino que en este tiempo presente, es decir, durante su peregrinar por la tierra, estos creyentes siguen al Cordero por donde quiera que Él camina. Hoy el Cordero está caminando para cumplir el plan de Dios con el hombre y Él no está quieto, sino que permanentemente está avanzando en su trabajo. Pero ese trabajo no lo está haciendo solo, sino que ha llamado y está llamando a algunos para que sean uno con Él y juntos lleven adelante la obra de Dios. A esto se refiere el Espíritu en Efesios 2:10 cuando afirma: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no quiere ni admite que nosotros hagamos obras para Él, sino que quiere que conozcamos las obras que planeó desde antes de la fundación del mundo para que caminásemos en ellas. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Este es uno de los mayores inconvenientes del cristianismo contemporáneo. Está lleno de obras distintas a las que el Señor planeó. Los cristianos lo hacen así porque no conocen su espíritu humano, y al no conocerlo no saben vivir en él, y por no vivir y andar en el espíritu no tienen revelación, y por falta de revelación no conocen a Dios ni conocen su plan. Y al desconocer la voluntad de Dios no tienen visión en su entendimiento y no saben seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Entonces se dedican a seguir a líderes cristianos, a organizaciones, a ministerios particulares y a doctrinas, y el Señor es dejado de lado. Seguir al Cordero por donde quiera que va implica conocer su voz. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan capítulo 10 versículos 3 y 4.
Para oír la voz del Señor hay un requisito único: estar en el Espíritu. Recuérdese que Dios puso en los hombres un espíritu humano, y en los creyentes ese espíritu está mezclado con el Espíritu Santo, que es Dios. Luego, para oír la voz del Cordero es necesario entrar en el Espíritu, que es el único lugar donde podemos tener comunión con Dios. En la alegoría que el Señor habla en Juan 10 muestra que los suyos están en rediles. Un redil es un corral donde se guardan las ovejas de noche y en invierno para protegerlas de la intemperie y de los depredadores. Pero en ese corral no hay comida fresca y su ambiente no es el más apropiado para vivir una vida elevada. Es por eso que el pastor, temprano en la mañana, abre las puertas del redil para que las ovejas salgan, y una vez que las ha sacado, las lleva a disfrutar de los pastos frescos y verdes y de las fuentes de agua, para que las ovejas coman y beban y se satisfagan. Espiritualmente hablando, ocurre lo mismo en el cristianismo. Sus líderes han erigido corrales donde tienen encerradas a las ovejas. En esos corrales los hermanos tienen poca comida y la que tienen no es nutritiva. Los santos están muy mal alimentados en los rediles del cristianismo. Por la mala nutrición ellos no pueden crecer en el Señor, no lo conocen, viven una vida sin esperanza. Cada semana su emoción es calentada en el culto, pero pasan años y años y no alcanzan la más mínima transformación. Desconocen totalmente lo que el Señor está haciendo, caminan pero no tienen una meta ni pueden ver el camino por donde deben andar, porque en los rediles no hay luz, casi todo es tinieblas. Lo máximo que hay allí es penumbra. Entiéndase que la obra de edificación de la iglesia es exclusivamente del Señor y que, aunque Él nos ha llamado a que seamos sus colaboradores, es decir, aquellos que laboramos juntamente con Él, no podemos hacer ninguna obra paralela a Él, no podemos hacer obras que provengan de nuestra iniciativa, sino que debemos aprender a seguirlo, a oírlo y a obedecerlo. Siendo así la situación de los creyentes, el Señor viene a llamar a las ovejas que son suyas y las llama por su nombre. Las ovejas que son del Señor oyen su voz y le obedecen. Entonces el Señor las saca de los rediles y una vez que las ha sacado, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Apreciado lector oyente, no tenemos duda de que en su condición espiritual presente, usted se encuentra en un redil. No importa el nombre que éste tenga, ni lo elevado de la doctrina que allí se practique, ni lo espiritual que sea el líder que lo ha encerrado. Para el Señor solo hay un rebaño, del cual Él es el único pastor. Los demás son títulos autoimpuestos que Satanás utiliza para engañarlo. Quienes ostentan esos títulos son asalariados a quienes no les importan las ovejas. Hoy el Señor está tocando a su puerta. Vuelva a su espíritu para que pueda oír la voz del pastor, y una vez que la haya oído, sígalo por donde quiera que va. Deje que el Señor vaya delante de usted y dedíquese solamente a seguirlo a Él. Entre en su aposento, su espíritu humano, y enciérrese con el Señor. Tenga una comunión íntima con Él. Escúchelo y dígale que usted quiere agradarlo, que usted necesita revelación, sabiduría y conocimiento de Él. Puede estar seguro que Él oirá esta clase de oración y lo sacará del redil y será guiado por el verdadero pastor y encontrará en Él comida y bebida nutritiva que lo harán crecer, lo transformarán, lo guiarán a hacer la voluntad del Señor y usted será parte de las primicias. Juan 10 versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Solamente el Señor tiene la capacidad de darle vida y vida abundante, porque Él es el buen pastor. Ningún hermano, por espiritual y capacitado que sea, está en capacidad de suplirle la vida del Señor. Lo máximo que podemos hacer los creyentes es llenarnos del Señor y permitirle que fluya desde nosotros y llegue a otros santos, y esta debe ser la vida normal de los creyentes genuinos. Lamentablemente, este no es el vivir del cristianismo contemporáneo.
En la mayoría de los cristianos el canal está obstruido y lo poco que fluye no es vida, sino fluidos de la mente, del alma caída, sin nada de espíritu. Entiéndase que es el Señor quien llama a las ovejas por su nombre y que una vez que las ha llamado las saca fuera, y cuando las ha sacado va delante de ellas y las lleva a pastos frescos para alimentarlas con todas sus riquezas. Esta función la cumple solamente el Señor, y ningún hombre puede arrogarse el derecho de suplantar al Señor. El Señor hoy está a la puerta de los rediles y a la puerta del corazón de los creyentes, tratando de que ellos oigan su voz. Si oyen la voz y abren la puerta, Él entrará cada uno para tener un disfrute y un gozo mutuos, para alimentarse con el fruto que usted produce gracias al trabajo del Señor y para que usted se alimente de sus abundantes riquezas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, versículo 20. Entiéndase que esta característica de las primicias es seguir al Cordero por donde quiera que Él va y no al revés, porque la mayoría de los creyentes pretenden que sea el Señor quien los siga, que Él complazca sus caprichos, que haga las obras que ellos planean, que actúe conforme a sus gustos. Todo esto se da por no vivir y andar en el Espíritu, por la escasez de revelación que hay en los hermanos. El Señor en su misericordia nos está brindando una nueva oportunidad que no debemos despreciar, sino oír atentamente su voz y tomar la decisión valiente de seguirlo, sin importar que todas las circunstancias, las personas, Satanás y su reino de tinieblas se opongan a esta decisión. El reino de los cielos es para los valientes, para aquellos que con decisión firme seguimos al Señor por donde quiera que Él va. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo capítulo 11, versículo 12. Seguir al Cordero por donde quiera que va nos garantizará ser parte de las primicias y entrar en el reino de los cielos, además de todas las ventajas que tendremos de participar en los hechos que hasta aquí hemos descrito. Cuarto, fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. Una característica más que identifica a los santos que han de ser las primicias es que ellos han sido redimidos de entre los hombres para disfrute exclusivo de Dios y del Cordero. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Obsérvese que estas primicias fueron redimidas, compradas de entre los hombres, lo cual quiere decir que no son ángeles ni otra clase de seres, sino hombres. Estos 144,000 fueron comprados del género humano, porque el plan de Dios no es con los ángeles, ni con los animales, ni con ninguna otra criatura, sino con el hombre, que aunque lo ha hecho un poco menor que los ángeles, sin embargo lo ha coronado de honra y de gloria y ha trazado un plan eterno en el cual lo hace la criatura más importante. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmo 8, versículos 4 al 6. Para hacer las primicias no se requiere pertenecer a un grupo especial en esta tierra, sino simplemente ser hombre. Claro está que debe ser un hombre redimido por el Señor, regenerado, nacido de nuevo y dispuesto para que el Señor trabaje en él y así pueda alcanzar los requisitos que Él ha determinado y que estamos describiendo en este libro y específicamente en este capítulo. Dice el versículo que estos han sido redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. La Biblia compara a la iglesia con una labranza, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3, versículo 9.
Una labranza es un pedazo de tierra que se ha preparado adecuadamente para sembrar cierta clase de semillas con el fin de que nazcan plantas y éstas produzcan frutos aptos para la alimentación del hombre. Como labranza de Dios, Él se ha sembrado como la semilla de vida en nuestro corazón, que está representado por la tierra, y desea que produzcamos fruto para su deleite. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mateo 13, versículos 19 y 37. El Señor se ha sembrado a sí mismo como semilla en el corazón de muchas personas y espera crecer en cada creyente hasta la madurez y tener una gran cosecha para su disfrute. Ahora, esa cosecha no tiene un solo momento de siega, sino que son por lo menos 3. Las primicias, junto con el hijo varón, los vencedores de la gran tribulación y la siega mayor. Cuando un agricultor siembra una semilla, por ejemplo papa, ya cerca de la cosecha mayor encuentra en el campo que algunas de las matas de papa han desaparecido y la plantica se ha convertido en un pequeño talle de color ocre, mientras que el resto de las matas están verdes y enhiestas. Los tallos de color ocre indican que las papas de esas matas han madurado antes que la mayoría, que esas papas están listas para ser cosechadas y disfrutadas por el agricultor, y que si se las deja más tiempo en la tierra se descomponen y no serán aptas para el consumo humano. Estas primeras papas que han madurado son las primicias, y no son llevadas al silo, sino directamente a la cocina para ser preparadas y disfrutadas. Igualmente el Señor ha laborado preparando una gran labranza que va a cosechar por lo menos en 3 épocas diferentes. Las primicias, que las conforman los vencedores vivos, tomados antes de la gran tribulación, que en este libro denominamos las primicias, y que es el grupo de santos de los que estamos hablando en este capítulo. Estos, junto con el hijo varón, que serán creyentes que vivieron en la tierra solamente para agradar al Señor, es decir, tuvieron un vivir de primicias, pero murieron, serán resucitados antes de la gran tribulación, y unos y otros serán llevados al cielo, al trono de Dios. En verdad, los 2 grupos conforman las primicias. La segunda época de la cosecha será cerca del final de la gran tribulación, cuando todos los hijos de Dios que no han sido raptados antes de la gran tribulación se van llevados a los aires, donde se establecerá el tribunal de Cristo. Los que estén muertos en ese momento serán resucitados y los que viven serán transformados y raptados a los aires. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transfigurados, porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera a los Corintios 15, versículos 51 y 52, y Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Estando allí, serán juzgados por el Señor conforme a su crecimiento en vida, y tendrán 2 opciones. Los que durante la gran tribulación hayan crecido y alcanzado la estatura de la plenitud de Cristo, hayan llegado a ser el hombre de plena madurez, hayan obtenido el pleno conocimiento del Hijo de Dios y hayan llegado a la unidad de la fe, estarán aptos para entrar a las bodas del Cordero, que es la manifestación plena del reino de los cielos. Estos son los vencedores de la gran tribulación. Los que aún estén inmaduros irán a las tinieblas de afuera, donde serán tratados por 1000 años, llorando y crujiendo los dientes. En esos 1000 años alcanzarán la plena madurez
y finalmente entrarán en la Nueva Jerusalén por la eternidad, pero lamentablemente habrán perdido el disfrute de las bodas del Cordero. En Mateo 22 se habla de la parábola de las bodas, y en esa parábola, cuando el rey vino a ver a los convidados, encontró a uno que no estaba vestido apropiadamente. Entonces el rey dijo a quienes servían que lo ataran de pies y manos y lo echaran a las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. El primer grupo de la cosecha está conformado por los creyentes que maduran primero, y en consecuencia serán los primeros frutos de su labor, que disfrutará el Señor. Por eso dice el versículo que estos fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. Participar de las primicias es el mayor galardón que un ser humano puede alcanzar. Consideramos que no hay mayor privilegio para un creyente que ser parte de las primicias, porque ellas habrán logrado cosas que ningún otro creyente alcanzará. En primer lugar, las primicias serán arrebatados vivos, lo que quiere decir que no pasarán por la muerte. No tendrán que morir, sino que el Señor transformará sus cuerpos en un instante. El cuerpo pecaminoso de humillación se convertirá en un cuerpo glorioso que no tiene ninguna relación con el pecado, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses capítulo 3 versículo 21. Esta será la mayor victoria sobre Satanás, porque por medio de la introducción del pecado que él hizo en el mundo, trajo consigo la muerte, y todos los hombres fueron condenados a morir. Pero las primicias vivas no tendrán que pasar por la experiencia de la muerte. ¡Qué privilegio tan elevado! Ni aun el Señor Jesús como hombre escapó de la muerte. Claro que él no murió por causa de su pecado, porque pecado no hubo en él, sino que para cumplir los requisitos de Dios se sometió a sufrir la muerte, con el fin de que todos nosotros no muriésemos eternamente y las primicias no tengamos que pasar por ese estado degradado que se llama muerte. Es estupendo lo que Dios ha preparado para los que le amamos, las primicias, evitarles pasar por la muerte y ser arrebatados vivos a su trono. El Señor nos está llamando en este tiempo para ser primicias. Falta muy poco para su venida. Quinto, en sus bocas no hay mentira. Es la última de las características de las primicias descritas en Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Apocalipsis capítulo 14, versículo 5, tomado del griego. La mentira no es solamente lo contrario de la verdad, y la verdad no es un concepto filosófico, pues al ser un concepto filosófico se torna muy difícil de definir, porque lo que para unos puede ser verdad, para otros es una gran mentira, o hay verdades a medias o parciales que se convierten finalmente en mentiras. Para entender la verdad y la mentira desde el punto de vista de Dios es necesario enfrentar a dos personas, al Señor Jesús y a Satanás, porque esas dos personas son respectivamente la verdad y la mentira. La verdad es una persona preciosa y maravillosa, es el Señor Jesús. Él mismo lo declara de esa manera: yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Al hacer esta firme declaración de que Jesús es la verdad, estamos enfatizando que todo lo que esté fuera del Señor Jesús, todo aquello que no es Él mismo, es mentira y es vanidad. Lo mismo declaró el Señor cuando estaba siendo juzgado por Poncio Pilato, antes de que éste lo sentenciara a muerte. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, le dijo Pilato. ¿Qué es la verdad? Juan 18, 37 al 38. Naturalmente Poncio Pilato no podía entender qué es la verdad, porque estaba acostumbrado a oír los conceptos filosóficos acerca de la verdad enseñados por filósofos griegos y romanos. Aunque el Señor le hubiese explicado que la única verdad es Dios mismo, a quien Pilato estaba juzgando, éste no le hubiese creído. Por esa razón Jesús optó por callarse,
después de decirle una frase bien significativa: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Poncio Pilato no era de la verdad y nunca oiría la voz de Jesús. Eso ocurre hoy con muchas personas. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan 4, versículo 6. Antes de que Jesús viniese en carne, el mundo estaba lleno de vanidad y de mentira. Pero cuando Él apareció, trajo la verdad consigo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. La verdad no solo es la persona del Señor Jesús, quien es Dios, sino que la verdad está en Él y nosotros necesitamos ser enseñados por la verdad. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios 4, versículo 21. La verdad no solo es el Señor Jesús, quien es Dios completo, sino que la verdad también es el Espíritu Santo, quien igualmente es Dios completo. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Primera de Juan 5, versículo 6. Y esa verdad, esa persona divina hoy mora en nosotros, para que nosotros andemos en la verdad. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Segunda de Juan, versículo 4, y tercera de Juan, versículos 1 al 4. Conocer la verdad es conocer la persona del Señor, es conocer al Dios 3-1, y ese conocimiento nos libera de Satanás y su reino. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Igualmente el conocimiento de la verdad nos santifica, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17:19. Seguir la verdad en amor nos hace crecer en vida hasta que alcancemos la estatura de la cabeza, Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4, versículos 15. La obediencia a la verdad purifica nuestras almas, conforme al deseo del Señor, y nos ayuda a amar a los hermanos entrañablemente, con corazón puro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. La verdad es la única que puede salvarnos de Satanás y su reino, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4. En oposición a la verdad tenemos la mentira, y esta está encarnada por Satanás. Él es la mentira y padre de mentira. En él no hay verdad. Dios no está en él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Quienes practican la mentira expresan a Satanás, y quienes no expresan al Señor expresan a Satanás y son mentirosos. Y estas son algunas de sus características. 4.1. Practican la idolatría. La práctica de honrar y dar culto a las cosas creadas, a eventos y a muchas cosas que no son el Señor mismo es el mayor deleite para Satanás. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos capítulo 1, versículos 18 y 25. 4.2. Conforman grupos religiosos. Las religiones en su totalidad son hijas de la mentira.
Debemos entender que Dios no es católico, ni es musulmán, ni budista, ni protestante, ni confucionista, ni pertenece ni se expresa mediante ninguna religión. La religión es un invento satánico para engañar al hombre y oponerse al plan y al deseo de Dios. La mayoría de grupos religiosos se caracterizan por las prohibiciones que hay en sus dogmas. Por ejemplo, los católicos prohíben a sus sacerdotes casarse, cuando el matrimonio es un estado que a Dios le agrada profundamente, porque en su plan eterno está casarse con el hombre. Pero los mandamientos católicos prohíben a sus sacerdotes unirse a una mujer en matrimonio, y esto es el celibato, y por eso a lo largo de la historia de esa iglesia se ha practicado la pederastia, el homosexualismo, el lesbianismo y la violencia sexual. En el año 2010 una cadena de televisión colombiana mostró a una mujer adolescente que en Nicaragua había sido violada por un sacerdote católico. El violador había sido juzgado por la justicia de ese país, pero antes de ser encarcelado logró huir a Colombia. La mujer afectada viajó a Colombia y frente a las cámaras de la televisión lo encaró, le hizo ver su delito y lo maldijo. Los sacerdotes católicos, debido al celibato inhumano que les impone su religión, en toda su historia se han caracterizado por abusar sexualmente de mujeres y niños, pero solamente hasta finales del siglo pasado y lo que ha corrido de este siglo se han destapado algunas de las inmundicias que ellos han practicado y practican. Son muchos los países donde se ha denunciado y se denuncia la aberrante práctica de violación sexual a niños. Frente al hecho, el actual Papa de turno no es capaz de condenar seriamente esas prácticas, porque él no tiene ninguna autoridad moral para condenarlos, pues el jefe de una, entre comillas, iglesia, conformada por ministros pederastas, violadores sexuales y maniáticos, ¿cómo podía condenarse a sí mismo? Por eso el Espíritu advierte a través de Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 4. Prohibir casarse como hacen el catolicismo y algunos grupos religiosos heréticos es escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y es una apostasía contra la fe propia de los últimos tiempos. Junto con esta prohibición está la prohibición de consumir ciertos alimentos, como hacen los gnósticos, los taos, los adventistas del séptimo día, que prohíben consumir alimentos cárnicos, y los católicos, en lo que llaman la cuaresma y la abstinencia, prohíben comer carne vacuna durante algunos viernes. 4.3. Se convierten en falsos maestros. Entre los grupos evangélicos, especialmente a finales del siglo XX y en lo corrido del presente siglo XXI, se ha levantado una corriente de falsos maestros que se proclaman como enviados de Dios y apartan aún a los creyentes de la fidelidad para con el Señor Jesús. Toman como base la Biblia, pero tuercen su interpretación y se oponen a la verdad. Hablando de los falsos maestros, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, hace una clara advertencia: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 2. Su hablar es disoluto y hacen que el camino de la verdad, que es el Señor Jesús, sea blasfemado. Estos falsos maestros toman la piedad, que es Dios expresado a través de los creyentes, como fuente de ganancia, porque su entendimiento se ha llenado de corrupción. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. 1 Timoteo 6, versículo 5. Y buscan enriquecerse falsificando la palabra de Dios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios,
2 Corintios 2, versículo 17. Tratan de trastornar y desviar la fe de los hijos de Dios. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 18. Se dedican a propalar fábulas y mandamientos de hombres para apartar a los santos del Señor, haciendo que los sigan a ellos, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tito capítulo 1 versículo 4 y 2 Timoteo capítulo 4 versículo 4. Estos hombres nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y cuando ésta les es presentada la resisten, porque son reprobados en cuanto a la fe. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 7 al 8. Hasta aquí hemos establecido un claro contraste entre la verdad y la mentira, y esperamos que para todos los lectores sea suficientemente claro que la característica de las primicias, que en su boca no se halla mentira, pues son sin mancha, no se refiere a decir o no mentiras según las entiende el mundo, sino a hablar o no hablar de acuerdo con lo que el Señor habla a través de los creyentes. Para hablar la verdad es necesario vivir en comunión con el Espíritu, nuestro espíritu humano, porque Él es el único que puede guiarnos a toda la verdad y salvarnos de la confusión y el caos al que Satanás ha sometido al mundo y aún a la iglesia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, versículo 13. El Espíritu ya vino y mora en el Espíritu de quienes somos hijos de Dios, y Él nos guía a toda la verdad, para que en nuestra boca no sea hallada mentira, y así no tengamos ninguna mancha para presentarnos delante de Dios como las primicias. En medio del cristianismo, Satanás ha infiltrado sus ministros, y frente a ellos debemos ser firmes, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Gálatas capítulo 2 versículo 5. Existe la posibilidad de que aún los hermanos genuinos sean desviados, y frente a ellos debemos aprender a oír el Espíritu y usar un corazón amoroso pero firme, para no permitir que nos desvíen y que ellos puedan volverse a la verdad. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20 y 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25. Pablo tuvo una buena experiencia en este tema cuando enfrentó a Pedro, a Bernabé y a otros judaizantes que habían venido de parte de Santiago y estaban desviando a los gálatas de la verdad. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas capítulo 2 versículo 14. Mentir es expresar a Satanás, porque la mentira es la persona y la personalidad de él. En este sentido, las primicias son sin mancha, porque en su boca no se halla mentira, no hay ninguna expresión de Satanás en ellos. Poder ver estas cosas se debe a la gran misericordia que el Señor está teniendo con nosotros, para que podamos entrar en el aposento interior, que es nuestro espíritu humano, y en una íntima y profunda comunión con Él, tengamos el arrepentimiento genuino y profundo de tantas cosas que tenemos que tratar, y podamos alcanzar este privilegio de llegar a ser las primicias que hemos descrito muy brevemente en este capítulo. Que el Señor nos conceda la plenitud de su gracia y alcancemos el logro de ser las primicias. Las primicias es el mayor galardón que el Señor otorgará a un grupo de creyentes,
y por esta razón las exigencias para alcanzarlo también son máximas. Llegar a ser completamente saturados de la vida y la naturaleza divinas hasta alcanzar la realidad del número 144.000 y recibir en la frente el nombre del Cordero y el de su Padre. Alcanzar tal grado de unidad con el Cordero nos permitirá aprender el cántico nuevo que es exclusivo de los 144.000. Nadie más puede aprenderlo. Seguir al Cordero por donde quiera que va, lo cual quiere decir que son personas que aprenden a mantenerse en el Espíritu, en comunión con el Señor las 24 horas del día, los 365 días del año. Es necesario mantener su condición de vírgenes puras, comprometidas para casarse con el Señor en las bodas del Cordero, evitando ser extraviados por Satanás de la sencillez y fidelidad para con Cristo, no contaminándose a través de los sentidos, que son los conductos que el diablo usa para extraviar a los hijos de Dios, así como lo hizo con Eva y Adán en el huerto de Edén. Mantenerse fieles al Señor, no siguiendo a hombres, a organizaciones ni a doctrinas particulares, las que abundan en este tiempo de máxima degradación de la iglesia. Finalmente, es necesario evitar cualquier vestigio de mentira por medio del cual Satanás pueda expresarse, porque ya hemos visto que la mentira es la expresión de la persona de Satanás. Y las primicias, lo mismo que el Señor Jesús mientras anduvo en carne, nada tenía del diablo. Porque viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Juan 14, versículo 30. Al tener conocimiento de estos requisitos, que son muy elevados, el lector tal vez pensará que llegar a ser las primicias se convierte en una utopía y que es imposible alcanzar un patrón tan elevado y que no puede lograrlo por más que se esfuerce. Recuérdese que nuestro Señor es Dios santo, puro y sublime. Él está por encima de todas las cosas mundanas y terrenales y se ha propuesto llevarnos hasta alcanzar su estatura, y será Él quien lo hace. Los esfuerzos humanos nada valen. Sus esfuerzos no sirven de nada, son inútiles y nunca alcanzarán el patrón que Dios ha establecido para las primicias. Para suplir exigencias tan elevadas, Dios no pide de nosotros nada distinto a nuestra disposición, la cual no requiere ningún esfuerzo, sino solamente de disfrutar la persona y la riqueza del Señor. Lo único que necesitamos cada día es disponer nuestro corazón, abrir nuestro ser y disponer nuestro vaso para que Él lo llene de todas sus riquezas y su naturaleza. Y poco a poco vamos siendo transformados, conformados, hasta alcanzar la medida del varón perfecto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24 y Filipenses capítulo 4 versículo 19. Enoc, un tipo de las primicias. Recordemos que el Antiguo Testamento está lleno de tipos, sombras y figuras que nos ayudan a entender la realidad de todas las cosas divinas, realidad que se encuentra en el Nuevo Testamento. En el libro de Génesis hay un personaje que se refiere a las primicias, y de él vamos a hablar lo que el Señor nos ha mostrado. Ese personaje es Enoc, que corresponde a la séptima generación desde Adán por la línea de Set. Entiéndase que una vez que Caín mató a Abel, Dios les dio a Adán y a Eva un sustituto, a quien llamaron Set, y desde ese momento la humanidad se abrió en dos líneas. La línea de Caín, que pertenece al árbol de la ciencia del bien y del mal, y que usada por Satanás fundó el sistema diabólico que se conoce como el mundo, mediante el cual el diablo engaña y pervierte la humanidad, alejándola de Dios y convirtiendo al hombre en enemigo de Dios. La otra línea, que comienza con Set, incluye a aquellos hombres que se ocuparon en amar, obedecer y agradar al Señor. Si se mira detenidamente el capítulo 4 de Génesis, a partir del versículo 16, se encontrará la línea genealógica de Caín y sus obras. Lo primero que hizo Caín fue edificar una ciudad con el propósito de falsificar el plan de Dios, pues la consumación del plan del Señor se da con la edificación de la Nueva Jerusalén. Caín engendró un hijo y le puso por nombre Enoc, pero este Enoc es otra falsificación,
pues no tiene nada que ver con el Enoc tipo de las primicias, pues este último está en la línea de los que agradaron al Señor. En la descendencia de Caín encontramos adulterio y toda clase de pecados que ofenden al Señor. En la sexta generación de Caín hay un hombre que se llamó Lamec. Este es otra falsificación del plan de Dios, pues en la línea de la vida hay un Lamec, nieto de Enoc. Este Lamec, descendiente de Caín, fue un adúltero, ya que tuvo dos mujeres de nombres Ada y Sila, y en ellas engendró 3 hijos, Jabal y Jubal en Ada y Tubal Caín en Sila. Jabal se dedicó a criar ganado y a habitar en tiendas. Jubal por su parte se propuso tocar arpa y flauta, mientras que Tubal Caín se ocupó en hacer obras de bronce y hierro. Podemos afirmar que estos 3 personajes son los iniciadores del sistema que en la Biblia se conoce como el mundo, porque con sus ocupaciones trataron de solucionar las 3 necesidades básicas que tienen los hombres: sustento, deleite y seguridad. ¿Quiere decir esto que no debemos procurar suplir las necesidades que tenemos como humanos? De ninguna manera. Lo que sí debemos tener es claridad de que este sistema llamado mundo es un sistema que no tiene en cuenta a Dios. El hombre busca suplir sus necesidades totalmente separado de Dios. Recuérdese que en Génesis 2:16 Caín salió de la presencia de Dios y comenzó a hacer sus obras separado del Señor. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Las obras de Caín se convirtieron en una ofensa y una competencia para el Señor, porque su autor no tenía ninguna comunión con Dios. Si se observa el mundo contemporáneo, veremos que el hombre ha descubierto tantas cosas en la naturaleza gracias a la ciencia, ha inventado y desarrollado tantos aparatos por medio de la tecnología, aparatos que ayudan a tener una mejor calidad de vida y a la vez a destruir el ecosistema que facilita la permanencia de la vida en la Tierra. En esos descubrimientos e inventos, el hombre nunca glorifica al Señor, sino que por el contrario, el Dios amoroso que nos da todas las cosas es ignorado y despreciado. Pues Él es quien nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos capítulo 17, versículo 25. ¿Qué podría descubrir el hombre si el Señor no lo hubiera puesto en su creación exuberante, donde le son suministradas todas las cosas que necesita para vivir? ¿Y qué pudiera inventar la raza humana si Dios no hubiera dotado al hombre con una inmensa capacidad de pensar, de descubrir e de inventar? Indudablemente nada. Pero el hombre es tan ingrato con su creador que Satanás lo ha convencido de que es él quien tiene todas esas capacidades y que creer en y honrar a ese Dios maravilloso es una tontería y una estupidez. A este sistema que procura solucionar todas las necesidades humanas, separando al hombre de su genuino proveedor, que es el Señor del cielo y de la tierra, a ese sistema la Biblia llama mundo, y en él está atrapada la raza humana, constituyéndose de esta manera en enemiga de Dios. Por eso el Espíritu nos advierte a los creyentes: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago capítulo 4 versículo 4. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. Afortunadamente, este sistema mundano corrupto está llegando a su fin. Cuando el Señor complete las primicias, vendrá a esta tierra a tomar posesión de los reinos que hay en ella, y habrá un gobierno encabezado por el Señor y ejecutado por los vencedores, reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo,
y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. Cuando suene la séptima trompeta, que es la última de las trompetas, el Señor descenderá a la tierra con los vencedores, para tomar posesión de los reinos del mundo y subyugarlos, para reinar en ellos junto con los vencedores. Retomando el tema que estamos examinando acerca de Enoc como tipo de las primicias, era necesario primero mostrar cómo Satanás, por medio de Caín y su descendencia, estableció un sistema sobre la tierra para oponerse a Dios, sistema que se llama el mundo. Pero en Génesis 5 encontramos la descendencia de Adán, interrumpida en Abel, pero reiniciada con Set, la cual se constituye en la línea de hombres que agradan a Dios. Obsérvese lo valiosa que es para Dios cada una de las generaciones de esta descendencia, ya que en ellas el Señor cuenta los días que vivieron y los hechos más sobresalientes que ocurrieron con ellos, los hijos que engendraron, a qué edad los engendraron y cuánto tiempo vivieron después de que engendraron los hijos. Debido a que esta es una descendencia agradable al Señor, Él contó los días de cada generación. Que el Señor pueda contar nuestros días, porque somos personas que vivimos en el Espíritu y que andamos en permanente comunión con Él, que lo tenemos como nuestro primer amor y siempre nuestra mente está puesta en el Espíritu. Cuando llegamos a la séptima generación desde Adán, encontramos al personaje de nuestro interés, Enoc. Este Enoc no tiene nada que ver con el hijo de Caín, el cual no fue engendrado en el plan de Dios, sino que perteneció a una generación totalmente separada de Dios. Recuérdese que el número 7, generación a la que pertenece Enoc, el de Génesis 5, está conformado por 6 más 1. 6 hace referencia al hombre y 1 es el Dios único. Luego 7 es Dios más el hombre creado para desarrollar el plan de Dios. Podemos decir que 7 es Dios con el hombre como su ayuda idónea, juntos unidos para llevar a cabo el plan eterno de Dios. Leamos lo que dice la Biblia acerca de Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Génesis 5 versículo 21. Enoc era un hombre normal que tenía un vivir normal en esta tierra, que amaba al Señor, oía su palabra y la obedecía. Por eso Dios da testimonio de él en la Biblia. Después de vivir 65 años y engendrar a Matusalén, que como caso especial fue el hombre que más vivió en la tierra, un total de 969 años, Dios da un testimonio especial y elevado de Enoc. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5 versículos 22 al 24. Debido a que Enoc caminó con Dios agradándole, andando en permanente comunión con Él, oyendo su palabra y obedeciéndolo, Dios lo tomó vivo. Lo llevó antes de que tuviera que pasar por la muerte. Un privilegio único en el Antiguo Testamento, porque además de Elías no hay ningún otro hombre que haya escapado de la muerte. ¿Por qué razón Enoc no vio la muerte? El Nuevo Testamento nos da una respuesta contundente. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 5. Enoc fue un hombre de fe, y mediante esa fe agradó a Dios. Enoc caminaba con Dios en todos sus caminos, todos los días de su vida. Enoc puso los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A Enoc no le importaron las circunstancias que lo rodeaban. No se preocupó por las dificultades y por la oposición y persecución del enemigo de Dios. Él no apartó su mirada del camino, que es el Señor Jesús. Enoc no se dejó corromper por el mundo, que era bien corrupto el mundo. No se fijó en la línea del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que se mantuvo firme en la línea de la vida. Enoc fue un hombre que cumplió todos los requisitos que el Señor exige para las primicias. No se contaminó con el mundo, sino que mantuvo su virginidad.
se conservó como una virgen pura a Cristo, con quien estaba comprometido, desposado. Igualmente, Enoc siguió a Dios por donde quiera que él iba. En Enoc no se halló nada de Satanás, en su boca no fue hallada mentira. Por todo esto, Enoc es un tipo de las primicias, el conjunto de hermanos que en este tiempo, que es un tiempo muy cercano a la venida del Señor, viven en esta tierra para agradarlo, para complacerlo, para hacer su voluntad, para honrarlo con sus hechos, palabras y pensamientos. Son creyentes que buscan no seguir a hombres, ni a organizaciones, ni a ministerios particulares, ni a doctrinas, sino solamente al Espíritu que, como la unción, está en el espíritu de ellos y los enseña y los guía a todas las cosas que agradan al Señor. Tienen un vivir con el que honran y exaltan al Señor. Es por esto que afirmamos, bajo la revelación del Espíritu Santo, que las primicias no pasarán por la muerte, sino que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, sus cuerpos corruptibles serán transformados en cuerpos de gloria, iguales al cuerpo de Jesús resucitado, y una vez transformados serán llevados al trono de Dios para disfrutar todas las cosas que están descritas en Apocalipsis 14, 1 al 5, y de las que hemos hablado abundantemente en este capítulo. ¿Cuándo será el arrebatamiento de las primicias? Para tener una visión más clara acerca de las primicias, debemos buscar revelación sobre la cronología del evento del rapto de las primicias. Si leemos cuidadosamente los restantes 15 versículos de Apocalipsis 14, encontraremos 5 eventos sobresalientes a saber. El primero está registrado en los versículos 6 y 7 y habla acerca de la predicación del Evangelio eterno que será realizado por un ángel, y con él se invitará a los moradores de la tierra de toda tribu, lengua y nación a que teman a Dios y le den gloria, porque Él es el creador de todas las cosas. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. La predicación del Evangelio eterno será cuando esté en pleno desarrollo la hora del juicio de Dios, la gran tribulación. Y ese Evangelio no será predicado para que la gente sea redimida ni regenerada, simplemente para que teman a Dios y no se dejen engañar por el anticristo y el falso profeta. La gran tribulación será una época en que la gracia de Dios ya no fluirá a quienes hasta ese momento no han creído, y ningún humano podrá recibir al Señor para ser regenerado. En otras palabras, ya no será predicado el Evangelio de la gracia ni el Evangelio del reino. Recuérdese que el Evangelio de la gracia es el Señor Jesús, viniendo como gracia para morar dentro de los creyentes, regenerarlos y hacerlos nacer de nuevo, para ser parte del reino de Dios. Mientras que el Evangelio del reino es Cristo como nuestro guía, como nuestro gobernante, viviendo en nuestro espíritu y haciendo su obra de perfeccionamiento para introducirnos en la manifestación del reino de los cielos. Estas dos clases de evangelio no se predicarán durante la gran tribulación, porque en esa época el suministro de la gracia de Dios solo será para los creyentes, y la tierra y todos los que en ella moran estarán bajo el juicio severo de Dios. El segundo evento hace referencia a la caída de la gran Babilonia. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8, que involucra al mundo organizado y establecido por Satanás para engañar, atrapar y corromper a la humanidad. Babilonia tiene dos grandes departamentos: la Babilonia religiosa y la Babilonia material. La primera está formada por todas las religiones, encabezadas por la más grande y poderosa de ellas, que abarca el mayor número de países y de habitantes, la religión católica. Con ella está el Islam, que es la segunda gran religión mundial establecida en los países árabes especialmente, y en casi todos los países africanos y una parte del Asia.
En tercer lugar encontramos el protestantismo con todos sus grupos denominados libres. También regiones menores de las cuales hay millares en la tierra. Todas las religiones se han dedicado a engañar a la gente y a separarlas, alejadas del Señor. De su destrucción habla con lujo de detalles en Apocalipsis 17, donde se menciona la gran ramera y sus hijas. Debemos aclarar que también parte de la gran ramera es el catolicismo ortodoxo de Oriente. El otro departamento del mundo satánico es la Babilonia material, que está conformada actualmente por el mundo financiero, económico, educativo, de comunicaciones, y de él hacen parte todos los gobernantes de la tierra y subyuga a la inmensa mayoría de los seres humanos. La destrucción de Babilonia material está descrita ampliamente en el capítulo 18 de Apocalipsis. La destrucción de las dos Babilonias será en el tiempo en que se derramen las 7 plagas postreras de la ira de Dios, que son parte del contenido de la séptima trompeta. Sabemos que la gran tribulación comenzará cuando se abre el sexto sello, relatado en Apocalipsis 6, 12 al 17. En consecuencia, la destrucción del sistema mundano con el cual Satanás ha engañado a las naciones será durante la gran tribulación. El tercer evento hace referencia a las advertencias que hace un tercer ángel a aquellos que adoren la bestia de su imagen y que igualmente reciban su marca. El ángel advierte a los moradores de la tierra por todo aquello que tendrán que pasar si siguen a la bestia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. El cuarto y quinto evento registrados en los versículos 14 al 20 hacen referencia a la siega y a la vendimia de la tierra. La siega se refiere a la cosecha de los hijos de Dios, aquellos que no partieron antes, como las primicias o como el hijo varón. Y la vendimia tiene que ver con los ejércitos del anticristo que serán llevados al lagar de la ira de Dios. La siega será cerca al final de la gran tribulación y la vendimia se dará al final de la gran tribulación, una vez los 7 ángeles hayan derramado las 7 copas que contienen las plagas postreras de la ira de Dios. Aquí nos interesa mostrar que el relato de las primicias antecede a los hechos que ocurren durante la gran tribulación. En consecuencia, el rapto de las primicias ocurrirá antes de ese periodo de juicio que tendrá una duración de 3 años y medio. El Señor, en respuesta al amor y fidelidad de quienes conforman las primicias, les evitará pasar por esa época difícil, y esa es la promesa que Él ha hecho al ángel de la iglesia en Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Guardar la palabra de la paciencia del Señor quiere decir que la conocemos porque hemos recibido revelación de ella y la hemos guardado y obedecido. Esto es seguir al Cordero por donde quiera que va. En compensación, el Señor nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No habrá lugar a donde no llegue para probar a los que moran sobre la tierra. Ninguno escapará de la prueba. Solamente las primicias, que son aquellos santos que viven la realidad de Filadelfia. Si desea conocer más detalles sobre el tema, le recomendamos la lectura del libro La degradación de la iglesia, del mismo editor y publicado por este medio. Hasta aquí el capítulo 3 de Los Vencedores, las primicias, el hijo varón y los vencedores de la gran tribulación. Esperamos, amable lector oyente, que usted pueda hacer suya la revelación que el Señor nos ha mostrado y que a partir de ella usted obtenga más revelación. Recuerde que la revelación de Dios y su plan es insondable, no tiene límites. Usted puede obtener mucha revelación si se vuelve a su espíritu. Le invitamos a que no deje de escuchar y de ver
el capítulo 4 de este libro. Hablaremos sobre el hijo varón. Igualmente queremos que se suscriba, así usted tendrá la oportunidad de ser notificado de todas las novedades del canal. Igualmente dale un me gusta, el dedito hacia arriba, y haga un comentario. Será rico para nosotros leer sus comentarios y aún comunicarnos con usted. Usted puede descargar estos vídeos, guardarlos en su computador o en su teléfono celular y escucharlos en el momento oportuno en que tenga tiempo y tenga lugar. Asimismo, inquiétese por sus familiares y amigos. Envíele los links de los videos para que ellos puedan disfrutar esta palabra que estamos seguros usted la ha disfrutado abundantemente y se ha llenado del Señor y se seguirá llenando.